Pangum Lambari Girim Ashivasavakmate Shri Gurum Dinaharinam Amanandamadavam Sri Chaitanya Ishwara Continuation with Prabhu. Wait Prabhu 1 second. Hare Krishna, queridos devotos, hoy continuamos con la compilación de libros de Sri Krishna Chaitanya. Continuation of the compilation of Sri Krishna Chaitanya book, chapter entitled Sri Chaitanya Mahaprabhu. El capítulo de hoy se llama Sri Chaitanya Mahaprabhu se encuentra con Tapan Misra y Chandra Sekara en Kasi. Debajo de la sección, el Señor viaja a Vrindavan. Sí, Srimad Gauranga Lila Smarana Mangala Strotam, dejando la asociación de muchos devotos, tomando solo a Balabhadra Bhattacharya con él, y por su potencia trascendental que hace que los osos, tigres y otros animales salvajes enloquezcan de felicidad, el Señor independiente viajó. Su corazón se fijó en Vrindavan. Yo medito en el Señor Gaurasundar, quien encantó las mentes de los animales con su propia bienaventuranza espiritual. Pastimes of the Lord through the Jharkhanda forest. This describes the transcendental pastimes of the Lord through the Jharkhanda forest. Esto describe los pasatiempos trascendentales del Señor en el bosque de Yarikanda. Murari Gupta Katcha, 4 point. Murari Gupta Katsa 4.1.14. Journeying in this way, Y viajando de esta manera, Sri Gaura Bhagavan he reached the city of gradualmente llegó a la ciudad de when he Kasi. saw Vishveshwara, the Cuando god vio a Vivesvara, el gran Sivalingam, with bliss. él se sintió abrumado por la felicidad. Chaitanya Mangal, Seshakhanda, 2.36. Chaitanya Mangal Seskanda 2.36. Aneko achaye tatha parama sannasi. Gradually, Gradualmente, Chaitanya el señor the Chaitanya holy city of llegó a la ciudad santa de Varanasi, many elevated el hogar de muchos sannyasis elevados. Chaitanya Mangal, Seshakhanda, Chaitanya Mangal 2.36. Seskanda 2.37. Shar namaskari chole jaye pathe. He paid respect to Él ofreció sus respetos a Visvesvara Shiva y siguió caminando. Banaras, known as the sacred place of Lord Shiva. the Kashi Banaras is known as the sacred place of Lord Shiva. El Kasi y Varanasi son lugares conocidos como secretos del señor Shiva. Linga, which is worship. The name is Vishveshwara. There, the Shiva deity, the Linga, which is La worshipped, deidad de is Shiva, el named Shivalinga, Vishveshwara. es llamada Visvesvara. So there is all the Vaishnavas. So, Lord Shiva is the greatest. Así que el señor of the Shiva Vaishnavas. es el más grande de todos los Vaisnavas. First of all, the deity of Lord Shiva. Lord Chaitanya was very Y el señor blissful Chaitanya to see the estaba muy deity of feliz Lord Shiva. de poder ver la deidad del señor Shiva. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17:82. Monikarnika San.
এই মতো নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী মধ্যাহ্ন স্নান কইল মনে কর্ণিকায় আসি। Finally, the Lord arrived Finalmente el Señor llegó con gran alegría al santo lugar llamado Casi, there. He took his bath in the y allí se bañó en el baño Gad, conocido como Manikarnika. Significado: is another name Casi for es otro nombre para Varanasi It has de been a place Benares. of pilgrimage since time immemorial. Tiene lugares de peregrinaje desde tiempos inmemoriales. Ashi and Varuna Dos meet there. de los ríos son llamados Ashi y Varuna y se fusionan allí. Of great personality, Manikarnika es famoso porque, según la opinión de grandes personalidades, un pendiente enjollado cayó allí del oído del señor Vishnu. from the ear of Lord Según algunos, cayó del oído del señor Shiva. and Karnika La means, palabra mani significa joya according to y some, karnika significa Lord del oído. is the great physician Según algunos, el señor Vishwanath by delivering a person through the ear. es el gran médico que cura la enfermedad de la existencia material, liberando a una persona a través del oído, Holy place is called que Manikarnika. recibe la vibración del santo nombre del señor Ram. Place than Por where the eso, river Ganges este flows. canto And the bathing ghat known as en el santo lugar Manikarnika se llama is Manikarnika. especially sanctified. Se dice que no hay mejor lugar que donde fluye el río Ganges, y el Ghat del baño, conocido como Manikarnika, es especialmente santificado porque es muy querido por el señor Vishwanath. Samsari Chintamanir Atra Yasma En el Kasi Kanda se dice: Sajjan Karnikayam Shivo Biddate Sahasanta Kale Tadgiyate Sau Manikarniketi Mukti Lakshmi Mahapita Manishchak Charanam Tak Charanabhajoyo Karnikeyam Tataprahur Yam Janamani Karni Kam. According to this passage from the según Kashi, este pasaje del Kasi Kanda, gives up his body uno que se entrega con su cuerpo en Manikarnika Lord Shiva's es liberado simplemente por recordar el nombre del señor Shiva. Varanasi, Karnika, is considered a holy place. One, if they chant the name of Shiva there, they can get a liberation. So this Varanasi, Manikarnika, is considered a holy place. And if Así they que chant este Varanasi Lord Shiva there, es conocido como un lugar sagrado. And people go to Y si uno entrega su cuerpo aquí, el señor Shiva lo libera. Varanasi as a special place of pilgrimage. as a special place of pilgrimage. Entonces, Varanasi es un lugar especial de peregrinaje. 4.15. A certain pure Brahmana Vaishnava named Tapan Mishra resided there. Un cierto brahmana Vaishnava puro llamado Tapana Misra residía allí. Became very joyous. Al ver a Gaura Prabhu, él se puso muy feliz y lo llevó a su casa. Tapan Mishra had been told by Lord Chaitanya earlier to go to Benares. He would meet him. Tapan Mishra had been told by Lord Chaitanya earlier to go to Banaras and he would meet him there. Tapan Misra había sido solicitado por el señor Chaitanya para ir a Benares. So many years. So he was waiting for so many years Así que él estuvo esperando durante muchos años and he was very joyful when the Lord arrived. y ahora estaba muy feliz con la llegada del señor Chaitanya. 17.83. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1783. সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গা আসার প্রভু দেখি হইল তার বিস্ময় কিছু জ্ঞান। At that time, Tapan Mishra En was ese momento, Tapan Misra se estaba bañando en el Ganges astonished to see y se asombró al ver al Señor allí. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1784.
began to think, I've heard that Sri Tapan Chaitanya Misra Mahaprabhu entonces empezó a accepted pensar, this order. he oído que si Chaitanya Mahaprabhu ha aceptado la orden de renuncia. Y pensando en esto, Tapan Misra se llenó de júbilo dentro de su corazón. had seen Lord Chaitanya when he was a grihastha. So Tapan Mishra had seen Lord Entonces, Chaitanya Tapan when he was Misra Grihastha, All the time, había visto al Señor waiting Chaitanya cuando era grihasta. and all the time he was waiting in Banaras. as long as a sannyasi. En otro mientras tanto, después de eso, había estado esperando en Benares. And also very joyful. When he saw the sannyasi, he was very joyful. Cuando él vio que se había convertido en un This is from sannyasi, se puso muy feliz. 17.85. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1785. প্রভুর চরণ ধরি করে নরদান প্রভু তারে উঠাইয়া কইল আলিঙ্গন He then clasped the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and began to cry. Luego abrazó los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y comenzó a llorar. Y el Señor lo levantó y lo abrazó. Lord Chaitanya was very merciful to his devotees. Lord Chaitanya El Señor Mahaprabhu Chaitanya es muy misericordioso con sus devotos. He raised up to Lord Vishnu and embraced him. So he raised up Tapan Mishra Así que él levantó a Tapan Misra y lo abrazó. Mercy. out of his causeless mercy. Todo por su misericordia sin causa. Madhya Leela 17.86. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1786. বিশ্বেশ্বর ও বিন্দু মাধব দর্শন প্রভু লইয়া গেলা বিশ্বেশ্বর দর্শনে তবে আসি দেখে বিন্দু মাধব চরণে Tapan Mishra then took Sri Chaitanya Mahaprabhu to Luego, visit. Tapan Misra llevó a Sri Chaitanya Mahaprabhu a visitar el templo de Visvesvara. They saw Viniendo de allí, Lord vieron los pies del loto del señor Bindu Madhava. Significado: el templo de Bindu Madhava es un templo de Vishnu más antiguo de Varanasi. En la antigüedad It is situated on the banks of the Ganges. ya estaba allí, Formerly, y en la actualidad este templo se conoce como Beni Madhava y está situado en las orillas del Ganges. Anteriormente 5 ríos convergían allí y eran llamados now Duta Papa, river Ganges Karina, The old Saraswati, Vindu Madhava Ganga y Yamuna. was visited Ahora by Sri solo Chaitanya se ve el río Mahaprabhu, Ganges. was later El viejo templo de Bindu desmantled. Madhava fue visitado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Más tarde fue desmantelado por In the presence of this Aurangzeb, temple, he el gran constructed a emperador mosque. que odiaba a los hindúes de la dinastía Later, Mokh. another temple was constructed by the side of the mosque. En el lugar de This este temple templo was se still construyó there. una masjid o In the mezquita temple of y más Bindu Madhava, tarde the otro deities of templo fue Radharani construido al and lado de la Goddess mezquita Lakshmi. y este templo todavía Front of existe Bindu allí. Mosque is a El goddess templo de Lakshmi Bindu with Madhava hay deidades de Narayan con 4 manos y la diosa Lakshmi. Sita. Frente a estas deidades hay una columna de Sri Garuda. Maharashtra is A lo also largo del known as costado hay deidades del señor Ram, Sita, Lakshmana y the Sri next prince of Hanumanji. the Vaishnava cult. En la provincia de Maharashtra, Worshipping the deity. He was known as Srimanta que es un estado conocido como Satara, durante el tiempo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el príncipe nativo pertenecía al culto Vaishnava. Siendo un brahmana, él se encargó de adorar a la deidad y fue conocido como Srimanta Balasaheb Panta Maharaj. El Estado aún asume los gastos de mantenimiento de este templo y el primer rey de la dinastía en haberse hecho cargo del culto del templo hace 200 años fue Maharaj Jagat Jivana Rao Saheb, Purari Gupta Kaksa 4116. Él adoró a Krishna Chaitanya lavándole los pies y ofreciéndole varios artículos agradables. Y el maestro espiritual del mundo entero tomó su Viksha cómodamente sentado dentro de la casa de Tapán. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1787. আনয়ন ও প্রভু লাভে মিশ্রের আনন্দ ঘরে লইয়া আইলা প্রভু
প্রভুকে আনন্দিত হইয়া সেবা করি নিত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া। With great pleasure, Tapan Con Mishra gran placer, Tapan Misra trajo a Sri Chaitanya Mahaprabhu a su hogar rendered service unto him. y le prestó servicio. He began to dance, De hecho, waving his él comenzó a bailar agitando sus ropas. One Mishra was so excited that he was dancing anxiously. And Lord Chaitanya coming to his house. Tapan Mishra was so ecstatic Tapan Misra estaba tan extático que estaba bailando en éxtasis cuando el señor Chaitanya entró a su casa. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1788. প্রভু পদদক পান ও ভট্টকে সম্মান ওর চরণদাস সবংশে কইল পান ভট্টাচার্যের পূজা কইল করিয়া সম্মান। He washed the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and afterwards he and his whole family drank the wash water. He also worshipped Balabhadra Bhattacharya and showed him respect. Lavó los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y después él y toda su familia bebieron el agua del lavado de los pies. Y también adoró a Balabhadra Bhattacharya y le mostró respeto. His servants, he offered respect. Tapan Mishra not only Tapan worshipped the Misra Lord, but even no solamente adoró al Señor, even offered sino también a sus sirvientes y les ofreció respeto. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1789. প্রভুকে ভিক্ষা দান প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি করে ঘরে ভিক্ষা দিল বলভদ্র ভট্টাচার্য পাক করাইল। Tapan Mishra Tapan Misra invitó a Sri Chaitanya Mahaprabhu a tomar almuerzo en su casa and he had Balabhadra e Bhattacharya hizo cocinar a Balabhadra Bhattacharya. while at Significado. Banaras. Mientras estaba en Varanasi, en Banares, Sri Chaitanya Mahaprabhu se alojó en la Near the casa de Tapan Misra. was a bathing ghat known Cerca de as la casa de Tapan Misra estaba un ghat de baño conocido como to take his Panchanadi Ghat. daily at this ghat. Sri Chaitanya Mahaprabhu solía bañarse a diario en este ghat y solía ver el templo de Bindu Madhava. Tapan Mishra. Luego tomaba su almuerzo en casa de Tapan Misra. Bindu Madhava temple Cerca del templo de Bindu Madhava había un gran árbol de higuera y se dice que después de comer, Sri Chaitanya Mahaprabhu solía descansar debajo de este árbol. Ese árbol de higuera todavía se conoce hoy como Chaitanya Bhat. Poco a poco, debido a los cambios del idioma, el nombre se convirtió en Yatana Bhat y la gente local todavía lo llama Yatana Bhat. En la actualidad, junto a un camino hay una tumba de Balabhacharya, pero no hay señales de que Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre vivió allí. Balabhacharya también fue conocido como Mahaprabhu entre sus discípulos. Sri Chaitanya Mahaprabhu probablemente vivió en Yatana Bhat, pero no hay señales de que Chandrasekhara o la casa de Tapan Misra, ni hay ninguna señal de que haya estado el Sannyas Mayavadi Praka Sakara Saraswati, a quien Sri Chaitanya Mahaprabhu le habló sobre el Vedanta Sutra. Hay poca distancia de Yatanabad entre Yatanabad y un templo de Gaura Nityananda, hay muy poca distancia. Establecido por Sasi Bhushan Niyogi Mahasan de Calcuta, y durante el tiempo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, este templo fue administrado por la suegra de Sasi Bhushan y su hermano político Narayan Chandra Ghosh. Kashi Varanasi es un lugar muy especial. But Lord Chaitanya had his pastimes there around 500 years ago.
Y el señor Chaitanya tuvo sus pasatiempos allí hace muchos años atrás. to some extent in this purport. So the history is given to some extent in this purport. Así que la historia se está ampliando aquí en este significado. Murari Gupta Kacha 4.1.17. Attended to Él descansó allí, atendido por el hijo de Tapán, llamado Raghunatha. El Señor mostró una misericordia excepcional a esa gran alma. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1790. স্বয়ং রঘুনাথের প্রভুপাদ সম্বাহন ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা স্বয়ং মিশ্র পুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন। When Sri Chaitanya Mahaprabhu took his Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu descansó después de su almuerzo, el hijo de Tapán Misra, llamado Raghu, his legs. solía masajear sus piernas. Chaitanya Charitamrita Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1791. অবংশে প্রভুর ভুক্তশেষ গ্রহণ চন্দ্রশেখরের আগমন প্রভুর শেষন্ন মিশ্র সবংশে খাইল প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা। the remnants of food left by Sri Chaitanya Mahaprabhu were taken by Los the whole restos de comida que dejó Sri Chaitanya Mahaprabhu fueron tomados por toda la familia de Tapán Misra. Cuando las noticias de que el Señor había venido se difundieron, Chandrasekhara vino a verlo. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1792. মিশ্রের সাক্ষাতে হও প্রভুর পূর্বদাস বৈদ্য জাতি লিখন ব্যক্তি বারাণসী বাস। Chandrasekhar happened Chandrasekhar resultó ser un amigo de Tapán Misra y durante mucho tiempo fue conocido por Sri Chaitanya Mahaprabhu como su servidor. Era un médico de casta y era un empleado de profesión. En ese momento él vivía en Varanasi. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1793. প্রণাম প্রভুর আলিঙ্গন আসি প্রভু পদে পড়ি করেন হরদন প্রভু তারে কৃপায় উঠি কইল আলিঙ্গন। when Chandrasekhara came Cuando there. Chandrasekhara llegó allí, He fell down before the lotus él feet cayó a los pies del loto del Señor Chaitanya Mahaprabhu began to cry. y comenzó a llorar. Standing up, El Señor, levantándolo, lo abrazó por su misericordia sin causa. Madhya Lila 17.94. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1794. দেশীয় দুঃখ নিবেদন চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কইলা আপনে আসিয়া ধৃত্য দর্শন দিলা। Chandrasekhar said, Chandrasekhar dijo, Lord, you have bestowed mi querido upon Señor, mercy me has upon me. otorgado tu misericordia I sin am causa, your old servant. porque soy tu viejo servidor. You have come here De personally hecho, to give me has venido aquí audience. personalmente para darme tu audiencia. Madhya Lila Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1795. কাশী শুষ্ক মায়াবাদীর আবাসস্থলী আপন প্রাপ্যবাসী বসি বারাণসী স্থানে মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাই শুনি কানে। due to my past deeds, I am residing at Debido a mis acciones pasadas, resido en Varanasi. anything but the word Pero yo aquí no escuché nada más que las palabras Maya y Brahman. Significado. word prarabdhe La palabra Prarabdhe, hechos pasados, es importante en este verso. was a devotee. He was Dado que Chandrasekhar era un devoto, estaba siempre ansioso por escuchar acerca de Krishna y sus pasatiempos trascendentales. La mayoría de los habitantes de Benares fueron y son impersonalistas, adoradores del Señor Shiva y seguidores del método Panchopasana.
Los impersonalistas imaginan de alguna forma el Brahman impersonal y para facilitar la meditación ellos se concentran en las formas de Vishnu, Shiva, Ganesha, Surya y la diosa Durga. Realmente estos panchapasakas no son devotos de nadie. Ser un sirviente de todos es ser un sirviente de ninguno. Varanasi o casi es el principal lugar sagrado de peregrinación para los impersonalistas y no es en absoluto adecuado para devotos. A un Vaisnava le gusta vivir en un Vishnu Tirtha, un lugar donde se encuentran los templos del Señor Vishnu. En Varanasi hay muchos cientos y miles de templos del Señor Shiva o templos Panchapasaka. En consecuencia, Happiness. Chandrasekhara expresó gran felicidad cuando vio al Señor Chaitanya, pero estuvo infeliz cuando informó al Señor que estaba obligado a vivir en Benares debido a sus fechorías pasadas, como se dice en el Bhakti Rasamrita Sindhu. There's no karma attached to the past deeds or misdeeds of Según one. las fechorías del pasado, uno nace en una plataforma más baja, pero en el Brahma Samhita 5:54 se dice, no hay karma adjunto a las acciones pasadas o fechorías de alguien que está en el servicio devocional. Un devoto no está sujeto al karma pala o el efecto de las actividades fruitivas. Este tipo de karma es aplicable a los karmis y no a los bhaktas. Sadhaka. Hay tres clases de devotos. Aquellos que están eternamente en el plano trascendental, Nitya-Siddha, aquellos que han sido elevados a la plataforma trascendental mediante la ejecución del servicio devocional, Sadhana-Siddha, y aquellos que son neófitos avanzando hacia la plataforma perfecta This means llamada that Sadhaka. it reduces or Los nullifies sadhakas se están volviendo gradualmente libres de la acción fruitiva. En el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.17 se describen los síntomas del Bhakti Yoga. Por lo tanto, el servicio devocional es Kleyagini, incluso para los principiantes. Esto significa que reduce o anula todo tipo de sufrimiento. La palabra Subhada significa que el servicio devocional otorga buena fortuna y la palabra Krishna Akarsini indica que el servicio devocional gradualmente atrae a Krishna hacia el devoto. Consecuentemente, un devoto no está sujeto a ninguna reacción pecaminosa. En el Bhagavad Gita 18:66, Krishna dice, abandona todas las variedades de religión y ríndete a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Así, un devoto sincero y totalmente rendido, de inmediato recibe alivio de todo tipo de reacción pecaminosa. Hay 3 etapas de fructificación de las actividades pecaminosas. En una etapa, uno comete el acto pecaminoso antes de que exista la semilla de ese acto. Y antes de eso, hay ignorancia, the sin por la cual uno comete el and the sufrimiento ignorance that involucrado leads one to en las 3 etapas. Sin embargo, Krishna es tan misericordioso con sus devotos y en consecuencia, él inmediatamente anula las 3 etapas, el pecado, la semilla del pecado y la ignorancia que se lleva a uno al pecado. En el Padma Purana se confirma esto. Varanasi, the wife of the Lord. So Chandrasekhar was another devotee who was sent Entonces, el Chandrasekhar to Kashi by the Lord. And en el Chandrasekhar había este devoto for devotee, que había estado esperando al Señor no Krishna bhakti. It is a very en austere Benares. place for devotees because there is very little Krishna bhakti. Y este es un lugar de mucha austeridad para un devoto porque no hay nada de Krishna He was Bhakti. so happy to see Lord Chaitanya. Pero él estaba tan feliz de poder ver al Señor Chaitanya. The Lord embraced Tenía una gran Lord felicidad embraced him. y el Señor lo abrazó. Charitamrita Madhya Lila 17.1. Para más detalles, consultar el néctar de la devoción.
Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1796. মিশ্র কৃপা করি মোরে শোনানো কৃষ্ণ কথা। Chandrasekhar continued. Chandrasekhar continuó diciendo, At Varanasi, no se habla en Varanasi nada aparte de las discusiones thesis. sobre las Nonetheless, 6 tesis Tapan Mishra has been filosóficas. very kind to me. No obstante, Tapan Mishra ha sido muy amable conmigo porque él habla sobre temas relacionados con el Señor Krishna. Significado. Theses are Las 6 tesis filosóficas son Siseka, propuesta por Kanadar Sri, yoga or mysticism, Nyaya, propuesta por Gautama Sri, Yoga o misticismo, propuesta por Patanjali Sri, the philosophy of la filosofía Sankhya, propuesta por Kapila Sri, y la filosofía del karma Mimamsa, propuesta por Jaini Sri. conclusion of the Y por último, la filosofía de Brahma Mimamsa o Vedanta, la conclusión última de la verdad absoluta, propuesta por Vedavyas. De hecho, la filosofía Vedanta, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. Vyasadeva is an de hecho, esta última filosofía es Janmadi hacia el Yata. Therefore, Krishna clearly knows the purport of Vedanta philosophy. As stated in the Bhagavad Gita, whoever hears Vedanta philosophy Krishna propuso la filosofía Vedanta y la expuso en el Bhagavad Gita of Vedanta. para mostrar el verdadero significado del Vedanta. But do not at Los all Mayavadis se llaman a sí mismos vedantistas, pero no comprenden el significado de la filosofía Vedanta en absoluto. properly educated Vedavyas es una encarnación de Krishna y en consecuencia Krishna es el compilador de la filosofía Vedanta. interpretation. Al no ser debidamente educada, la gente en general piensa que el Vedanta significa la interpretación sankarite. Every Sampradaya has their treatise on Vedanta. Every sampradaya has their treatise on the Vedanta. And En nuestra Sampradaya hay 3 tipos de Vedanta. based on a certain philosophical foundation. And the treatise is based on philosophical foundation. Y las 3 tienen un fundamento filosófico. Their thesis on Advaita. The Shankarites base their thesis on Advaita, It means oneness. which means oneness. Then there are the 4 Vaishnava Sampradayas. Then there are 4 Vaishnava Sampradayas, Hay 4 Vaishnavas Sampradayas. Advaita, Dvaita, 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 and one other argument. Lord Chaitanya's process was Achintya Vedaveda Tattva. and the 4 Sampradayas they base their Lord Chaitanya, he had his own philosophy, Achintya Vedaveda Tattva. and Lord Chaitanya had his El own Señor philosophy Chaitanya of Achintya Veda. tiene su propia filosofía, o Achintya Veda Veda Tato. It was done by one of the acharyas in his line. And this is presented by one of the acharyas in his line. This way, Y esto es presentado a los Vaishnavas en nuestra línea. some people in Benares are used to the Advaita line. So people in Benares, so in this way, people Así que las personas en Benares Impersonalism. eran Advaitavadis y impersonalistas. Charitamrita Madhya Lila, 17.97. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1797. তরে গৃহে চিন্তি তোমারও চরণ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলাদর My dear Lord, we too Mi think of querido your Señor,
Los incessantly. dos pensamos incesantemente en tus pies de Omnipotent loto. Godhead, your Aunque eres la grandeur, suprema your personalidad de Dios omnisciente, tú nos has concedido tu audiencia. Lord Chaitanya is non-different from Radha. Lord Chaitanya is non-different from Radha Krishna. But El Señor Chaitanya no es diferente de Radha y God Krishna. has come as a Chanda avatar, He had come in a Channa avatar, as a Él vino como Shanna Avatar, avatar. as a hidden avatar. But they understood como un avatar oculto. Chaitanya understood the actual position of Lord Chaitanya. But Chandrasekhar and Tapan Mishra understood Pero the Chandrasekhar y Tapamisra entendían la verdadera posición del Señor Chaitanya and they were very grateful that they were getting his darshan. y estaban muy agradecidos de poder recibir 19.98. su darshan. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17. শ্রী বৃন্দাবনে দিন কত রহি তার ভিত্ত দুই জনে। My Lord, I have heard that you are going to Vrindavan. Please stay here at Varanasi for some days and deliver us, for we are your two servants. Purport. Although Señor, Chandrasekhar he oído que vas a ir a Brindavan. Por favor, quédate en Varanasi durante algunos días y libéranos, porque nosotros somos tus dos sirvientes. Significado: aunque Chandrasekhar era un sirviente eterno del Señor, él humildemente se presentó a sí mismo como caído y por lo tanto le pidió al Señor que lo liberara junto a Tapan Misra, porque eran sus dos sirvientes. Lord Chaitanya as most fallen. the acharyas, they always Los present acharyas themselves to Lord Chaitanya as most siempre se presentan ante el Señor Chaitanya como los más caídos, Patit Pavan is the deliverer of the most fallen. because Lord Chaitanya is Patit Pavan, he is the deliverer of the most fallen. porque el Señor Chaitanya es Patita Pavana, el liberador de las almas caídas. Lord Chaitanya deliver you from the acharya who led themselves the most fallen. So in order to get priority for Lord Chaitanya to deliver you, the acharyas present themselves as most fallen. Entonces, con el fin de ser liberados por el Señor Chaitanya, se presentan de la manera más humilde, como los más caídos. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17:99. Tapan Mishra then said, Tapan Misra luego dijo: Lord, mi querido Señor, mientras te quedes en Varanasi, por favor no aceptes ninguna invitación que no sea la mía. So he wants to have a standing opportunity to serve lunch to the Lord. So he wants to have a standing opportunity to serve lunch to the Lord. Él quería aprovechar la mayor oportunidad de poder servir su almuerzo al Señor. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17:100. ইচ্ছা নাহি প্রভু তথা রহিলা দিন দশে। Even though he had not made such Aunque no había hecho ese plan, Mahaprabhu, si Chaitanya Mahaprabhu permaneció durante 10 días en Varanasi, by the request siendo obligado por las peticiones de sus dos sirvientes. Independent. the Lord is independent. El Señor es independiente, He willfully satisfies his devotees. But at the same time, he will pero a la misma vez his devotees. Él quiere satisfacer a sus devotos. For requesting him to stay, he did that. Devotees were requesting him to stay, he did that. Así que como ellos le pidieron que se quedara, Él lo hizo. Chaitanya Chandroyana Nataka 9:144. Maharaj Prataparudra dijo: ¿y entonces qué pasó luego? Bringing news Chaitanya Chandroyana 9:145. at Varanasi,
hombres trajeron nuevas noticias y dijeron: en Varanasi, el señor del universo, el líder de los sannyasis, se quedó en la casa de un brahmana famoso llamado como Chandrasekhara, porque el brahmana había realizado muchas obras piadosas en sus nacimientos anteriores. Chaitanya Chandroyana Nataka 9:146. Maharaj Prataparudra dijo: luego, ¿qué pasó? Chaitanya Chandroyana Nataka 9:147. Los hombres dijeron: venid a verlo, el señor Chaitanya. Así Visvesvara, el señor Shiva, instruyó a toda la Visva, el universo, y los comprometió. De lo contrario, ¿por qué todos vienen a verlo al mismo tiempo? What, King Chaturanga was very eager to hear all about the Lord's activities in the north. King Prataprudra was very El eager rey to Prataparudra estaba muy ansioso of the Lord in Benares. de poder escuchar todas las actividades que había realizado el señor Chaitanya durante su viaje. Also being told to him. So what he was doing was also being told to him. Así que lo que él estaba tratando de hacer era pedir que le dijeran todo a él. Murari Gupta Katsa 4:1-18. Por su propia voluntad, Goura residía en la casa de un médico, Chandrasekhar, y durante su estancia allí, él indujo incluso a los habitantes de Kasi a deleitarse con el Hari Bhakti. Murari Gupta Katsa 4:1-19. Rodeado por un grupo de sus bhaktas, el hijo de Sashi se deleitaba con el Sri Hari Sankirtan. De los nombres de Sri Hari, con los brazos levantados hacia el cielo, él gritó: Haribol. Chaitanya, while in Benares, engaged in the Harinam Sankirtan. So Lord Chaitanya, while he was in Banaras, he engaged in Harinam Sankirtan. And many people are joining Entonces el señor Chaitanya se hospedó en Benares y comprometió en el Sankirtan a muchas personas del lugar. they criticize it. But the Mayavadi sannyasis, the Pero los impersonalists, sannyasis mayavadis y los impersonalistas criticaban. Chanting the holy name. they could not understand why Ellos no podían entender chanting the holy name. por qué un sannyasi estaba cantando el santo nombre. Entitled, Y así termina el capítulo titulado Si Chaitanya Mahaprabhu se encuentra con Tapan Misra y Chandrasekhara en Kasi, bajo la sección El Señor viaja a Brindavan. All right. Hare Krishna. Guru Maharaj will be back. after Guru the break. Maharaj va a regresar luego de 2 minutos. I'm sending in Guru Maharaj, but I don't know. I will request him tonight. Hare Krishna, dear devotees. Welcome to Guru Maharaj Virtual Book Table from Siddhamayapur. Hare Krishna, queridos devotos, bienvenidos a la mesa virtual de libros de Sri Mayapur. Aquí hay una maravillosa cita de Srila Prabhupada. El movimiento para la conciencia de Krishna no es para las personas envidiosas. Este es un movimiento para capacitar a las personas para que no sientan envidia. Es un movimiento científico de primera clase, sí, no tener envidia. Por lo tanto, el Srimad Bhagavatam al principio introduce Srimad Bhagavatam 1.1.2. Este Srimad Bhagavatam, el Dharma, los principios religiosos, el tipo de principio religioso engañoso es completamente erradicado, desechado, prohibido.
está descartado. Así como recoges todas las cosas sucias de la habitación, barres y luego pateas hacia afuera, no las guardas dentro de la habitación. Conferencia del Bhagavad Gita el 7 de julio de 1973 en Londres, por Srila Prabhupada. All the GMT members on the occasion of Sri Pavitropani Ekadashi on yesterday and Julan Yatra Swing Festival of Sri Radha Govinda, we offer special worship and prayers to Lord Narasimhate for each member of GMVT. Today we have the following devotees. Hoy tenemos a los siguientes devotos patrocinando los libros y participando en los pasatiempos de la mesa virtual de libros de Guru Maharaj dentro del festival de Bhadra Purnima. Srimad Bhagavatam set. Jai Radha Mataji from Australia, one Srimad Bhagavatam set. Today is her birthday. Rat Prakash Shetty Prabhu from Pune, one Srimad Bhagavatam set. Subrata Prabhu from Bangladesh, one Srimad Bhagavatam set. Sandhya Naskar Prabhu from Kolkata, sorry Mataji, one Srimad Bhagavatam set. Mangalamayi Sachirani Mataji from Shyamadesh, one Srimad Bhagavatam set. Chaitanya Chandrang Prabhu from Shyamadesh, one Srimad Bhagavatam set. Mohan Rupa Gaur Prabhu from Shyamadesh, one Srimad Bhagavatam set. Sukadev Paul Prabhu from Shyamadesh, one Srimad Bhagavatam set. Sham Supriya Mataji from USA, one Srimad Bhagavatam set. Dinabandhu Gauranga Prabhu from Bangladesh, one Srimad Bhagavatam set. Jogal Murthy Prabhu from Bangladesh, one Srimad Bhagavatam set. Rasa Sindhu Bujahari Prabhu from Bangladesh, one Srimad Bhagavatam set. Arindam Kar Prabhu from Kolkata, one Srimad Bhagavatam set. Priya Mandal from Bangladesh, one Srimad Bhagavatam set. Atanu Samantha from Mudnapur, one Srimad Bhagavatam. Sridhar Jammala Madagu Prabhu from Hyderabad, 10 Bhagavad Gitas. Vinita Gandharvika Mataji from USA, 54 small books. Sudarshan Rajesh Prabhu from Bangalore, 50 small books. Subhananda Mukunda Prabhu from Krishna Katha Desh, 2 Bhagavad Gitas and 8 small books. Prem Prakash Gaur Prabhu from UK, 5 Gitas and 20 small books. And this is from Kasa Desh devotees. Yu Min Lin Chun Rang, Yu Pei Shan, Yu Jion, Wang Ying, Lingawei, Yu Min and Lin Chun Rangs, and he is departed baby. Yu Zio Hang, Yu Zioli, 8 sets of Srimad Bhagavatam set. And Mai Jan June, 5 Gitas. Mai Han Yon, 5 Gitas. Kalindi Krishna Prabhu from, sorry, he did not mention him. So Kalindi Krishna Prabhu from, he's given 1500 for Guru Maharaj Seva. And all these above devotees will have a special Narasimha Puja and a few hours from now in Sri Mayapur. Please, you also bless these devotees by calling out loudly after me. Nitai Gauranga! Nitai Gauranga. Kindly pass this message to the Por favor, compartan este mensaje con otros, incluso para patrocinar un solo Bhagavad Gita o pequeños libros. Contacten por WhatsApp al número más 91 94 34 76 0402, más 91 94 74 76 0402. Por favor, manténganse a salvo y conectados. Pedimos oraciones por los siguientes devotos. Anantalila Prabhu de Bombay. And his family got minor injuries. So let's pray from Sridhar Mayapur, if it pleases to Lord Sri Krishna to save the departed soul and the Oremos al Señor Krishna para que, si lo complace, proteja a los devotos alrededor del mundo afectados por el COVID-19 y diferentes enfermedades. También aquellos que están de aniversario de matrimonio y cumpleaños hoy, para que se mantengan conscientes de Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki jai.